Paz de Cristo, mis hermanos, me da mucho gusto saludarlos en esta nueva modalidad donde vamos a poder estar interactuando principalmente acerca de las lecciones de la escuela de ministerios, principalmente, específicamente la clase de predicación. Y vamos a ver una lección no menos importante que las previas, que también tiene una relevancia importantísima, que es la lección número 10, que son las tentaciones del predicador. Tiene de mucha importancia. Y vamos a iniciar y quisiera saber si alguno sabe de este primer predicador del que voy a hablar. Les doy una idea. Este predicador fue discipulado por Pablo. Es uno de los predicadores jóvenes relativamente joven del Nuevo Testamento. Se hizo a cargo de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le escribe. ¿Alguien sabe de quién me estoy refiriendo? Si alguien sabe muy bien, sabemos de que es Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo en lo que es el capítulo 4 de su primer carta, a este mismo en el versículo 12, y le da 6 características principales que debe tener un predicador. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes, primero en palabra. Y se está refiriendo a lo que es el manejo de la palabra de Dios, pero también al manejo de sus palabras. Es importante que el predicador maneje bien sus palabras. Y después en la conducta, es la forma en la que Timoteo se conducía a los hermanos y también se conducía a aquellos que no eran cristianos, en su conducta, en amor. Esta semana veíamos en un curso de mayordomía, mi esposa y yo veíamos una frase que a mí me gustó mucho, que decía, no importa lo mucho que sepas, debes siempre aplicar en amor todo lo que sabes. Es decir, no importa necesariamente cuánto conocimiento tengas, lo que verdaderamente importa es cómo ese conocimiento lo apliques para para bendecir a otros en amor. ¿Sí? Eso es lo que se está refiriendo. No solamente tengas el conocimiento, sino que aplícalo en amor. Lleva ese conocimiento a aquel que lo necesita. En espíritu, mas sed llenos del Espíritu Santo. En fe y en pureza. Tiene que ver con integridad. El predicador debe llevar un perfil que lo dignifique y le dé peso a su palabra. Esto es importante. Tiene que tener una unción del Espíritu Santo, que ya lo vimos en lecciones previas. Vivir una vida dirigida por el Señor, vivir una vida de oración, tener paciencia ante las críticas, tener amor por las almas, tener sinceridad, básicamente ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, tener paciencia ante las críticas. Ustedes saben que como predicadores seremos criticados. Indudablemente vamos a ser criticados. Una, por nuestros errores. La verdad es que como predicadores en ocasiones vamos a tener muchos errores. Yo he tenido muchos errores. Recuerdo las primeras predicaciones, me acuerdo que echaba a Elías al arca y echaba ya después a Juan al foso de los leones, y ahí ya tenía a Daniel escribiendo el Apocalipsis, ¿no? Una mezcla porque en ocasiones al principio me ganaban los nervios. Y vamos a ver más adelante algunas ideas cómo podemos nosotros evitar que nos ganen los nervios, cómo hacer un buen bosquejo, ya sea textual o expositivo, para evitar este tipo de cosas. Pero indudablemente nos vamos a equivocar y vamos a ser criticados. Esta es una realidad. Pero tenemos que tener paciencia ante las críticas y tenemos que tener el Espíritu Santo siempre para saber responder a esto. No engancharnos, principalmente ser asertivos en la forma en la que nos dirigimos. Dios, Jesucristo, fue asertivo a la hora de platicar con aquellos que se conocen como sus detractores. Fue asertivo, pero también fue contundente, fue tajante, y esto es importante. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 2 de Juan. En el capítulo 2 de Juan, versículo 20, vemos la escena, aquí la vemos, está Jesús, está platicando con los judíos, acababa de entrar principalmente a lo que es el templo, y cuando entró al templo él agarró el látigo y entonces les dice, mi casa será llamada casa de oración, y saca a los cambistas y saca a los vendedores, y entonces es cuestionado.
Le dijeron, en el capítulo 2 es cuestionado porque le piden una señal. Escuche, dice, los judíos respondiendo, le dicen, ¿qué señal nos muestras? ¿Y qué es esto? Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿Se fijan? Todas las palabras que Jesús decía, muchas de las palabras que Jesús se comunicaba eran criticadas. También lo vemos principalmente en el versículo 41, que murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Las frases que utilizaba Jesús las criticaban y murmuraban entre ellos. ¿Cómo respondía Jesús? Respondía con mansedumbre, respondía con paciencia, pero sobre todo respondía con esa palabra que cambiaba el curso de la historia. Estaba preparado para hablar con sus detractores porque él era Dios, 100% hombre y 100% Dios. Y ahora este mismo poder que a Jesús de la muerte levantó, vive ahora en nosotros como predicadores. Y tenemos que estar preparados, tener esas características, amor en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. Es importante. Vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, antes de empezar con los primeros 3 pasos de las tentaciones del predicador. Dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante, porque también fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es una de las características. Mateo capítulo 6, versículo 13, nos habla de la oración modelo, es decir, el Padre Nuestro que se conoce en el versículo 13, nos habla diciendo, Jesús, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, no nos dejes caer en tentación. Y vemos la primera tentación, tentación número uno del predicador, es la fama, la vanagloria. ¿Sí? Eso es una de las tentaciones muy grandes a las cuales el predicador se tiene que enfrentar. Y quisiera aprovechar lo que es este momento para hablar la última sola. Así se le conoce a esto, las 5 solas del reformismo en 1517. Ustedes conocen Martín Lutero, uno de los grandes reformadores. El 31 de octubre pega las 95 tesis, las clava las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, ahora lo que es Alemania. Y entonces se abre la nueva puerta al reformismo. Y entre estas 95 tesis venían las 5 solas, que las vemos aquí. Sola escritura, que es una sola escritura, una sola gracia, una sola fe, un solo Cristo y a solo Dios la gloria. Solo Dios sea la gloria. Y al momento nosotros de tener en cuenta estas 5 solas, la última, reconocemos que solo a Dios merece la gloria. Es importante que el predicador siempre conozca y siempre tenga en cuenta esto. ¿Por qué? Porque una de las tentaciones es eso, la fama. Ahora, el que cae en este círculo negativo diabólico siente, esto es uno de los síntomas, siente que como él no hay Dios. Se siente el predicador como último modelo 2020, el cual como él no hay otro. El Señor le dio tantas habilidades que como él no hay otro. Y esto es inaceptable, inadmisible. ¿Por qué? Porque solo a Dios sea la gloria y Dios usa a cada predicador como Él ha decidido utilizarlo. Siente también este predicador que tiene problemas con la fama, que él es el preferido de la iglesia. Él siente que nada más a él lo prefieren en la iglesia y que si ahí viene otro predicador, ya la iglesia no lo va a aceptar. La iglesia nomás siente que está esperando a que él predique porque ahí es cuando se pone bueno y no es así. El predicador que tiene problemas con la fama es aquel que piensa que sin su prédica la iglesia se apaga. Siente que si él no predica ese día, la iglesia está muy aburrida, la iglesia no va a aprender y eso no es aceptable.
También otro de los síntomas es que actúa como una estrella y no como un siervo de Dios. Me llamaba mucho la atención saber en años anteriores uno de los predicadores, que obviamente actualmente ya no está en el camino, pero sentía esto, se vio tentado por esta situación y en una de sus últimas predicaciones le pidió a un trompetista que a la hora de entrar a lo que es el templo, entrara él primero tocando una marcha para que en eso entrara el predicador y entonces se tomara el púlpito. Este es algo inadmisible. ¿Por qué? Porque alguien que se ve tentado por la fama, por ser predicador, actúa como si fuera una estrella. Y no, nosotros somos siervos de Dios. Esto es importantísimo. Somos siervos de Dios. Bueno, la segunda tentación se le conoce como el protagonismo. Esto habla de que se llena, por ejemplo, aquel que es protagonista se llena de envidia cuando Dios empieza a usar a otros. Es decir, se siente el que tiene el papel principal en la predicación. Se siente el que es el protagonista de estas nuevas lecciones bíblicas o o de este nuevo momento actual en la predicación. Y por lo tanto se llena de envidia cuando Dios empieza a usar a otros, y eso es incorrecto. También cae en la tentación de competir con ellos, con los otros predicadores, en lugar de alegrarse porque Dios los está levantando. Y cuando compite con estos predicadores, pues critica los comentarios y critica las predicaciones de ellos. Esta es una de las características y hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos escuchando una predicación, no debemos de criticar, debemos de dejar que Dios nos hable. Sí, obviamente que vamos a detectar situaciones que pueden ser mejoradas, pero no necesariamente tenemos que criticarlas, ni tampoco tenemos que darlas a conocer. No necesariamente tenemos que dejar que Dios nos hable a través de las predicaciones de otros predicadores, y también es importante reconocer que no debemos hacer comentarios ni críticas de los demás predicadores. No se debe hacer. Si hay un punto importante que se debe tratar con algún predicador, a mí me ha tocado hacerlo. Por ejemplo, les voy a ser sincero. Hay un predicador que a mí me tocó escucharlo decir que en la Biblia dice que no cae una hoja de un árbol si es la voluntad de Dios. Entonces, pues obviamente yo no voy a darle a conocer al mundo entero, criticando su predicación, ¿no? En un momento en específico, cuando no había nadie, en un buen momento, yo me acerqué a este predicador y le dije, ¿sabes qué? Quiero comentarte algo en amor, nada más, solo para que edificar un poquito y exhortar esta situación. Sabes que la Biblia no menciona que sin la voluntad de Dios no cae ni una hoja. De hecho, lo dice Miguel de Cervantes en su obra Don Quijote de la Mancha. Pero no critiqué necesariamente. Lo dije para que pudiera mejorar esa situación, pero no lo di a conocer, porque no soy yo el protagonista principal de las predicaciones. Ahora, alguien que vive con protagonismo revisa mucho los detalles de la predicación, es crítico, y esto no es bueno para un predicador. Un predicador no debe de vivir en críticas, debe principalmente dejar que Dios le hable en las predicaciones de los demás. Y otro que tiene la tentación del protagonismo, que vive, que muerde el anzuelo, es que da a conocer los errores de otros predicadores y para que sepan los demás que Él es el mejor. Ahora, no estamos compitiendo, estamos predicando para poner el nombre de Dios en alto. Esto es importante. Jamás vamos a competir porque a cada uno Dios nos ha dado nuestra habilidad, a unos el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de, como ya lo estuvimos viendo, el don de la enseñanza, otros el don del apostolado, etcétera. Pero no por eso vamos a competir.
sino que vamos a predicar para poner el nombre de Dios en alto, no sintiéndonos menos. Jamás se sientan menos, por favor, ni tampoco nunca se sientan más. Siéntanse lo que son siervos de Dios y eso los dignifica. Ser siervos de Dios los dignifica. Ahora, yo creo que la tercera tentación y una de las más tremendas, de las más importantes, es lo que es la tentación del sexo opuesto. No podemos dejar de mencionar una de las artimañas del diablo para arrebatarles el ministerio a los predicadores. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen muchos casos de muchos predicadores que han caído. Ahora, el predicador debe tener extremo cuidado en su trato con el sexo opuesto. Y menciono sexo opuesto porque puede ser una predicadora o un predicador, ¿sí? Ahora, Proverbios 6, versículo 27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Esto nos hace referencia a que tenemos que tener extremo cuidado en esta situación. El sexto opuesto, por ejemplo, podemos ver tres maneras de lo que fue manejado en la Biblia. Vemos aquí la escena en donde José rehúsa tener nada que ver con la esposa de Potifar. Él de hecho sale corriendo cuando hay una propuesta. Sale corriendo y no toma ni la más mínima parte de esto, ni siquiera le pasa por la mente, porque él era temeroso de Dios, tenía temor de Dios, no tenía temor del hombre, tenía temor de Dios. Vemos, por ejemplo, también cómo lo manejó David. David, dice la palabra del Señor, que no fue a la guerra en una ocasión y estaba caminando por el palacio y desde arriba ve a una mujer bañándose desnuda, Betsabé, y entonces cae en pecado. Vemos también el caso de Sansón, que aunque no necesariamente eran predicadores, estoy hablando uno de los ejemplos en los cuales ellos se vieron tentados. El único de ellos que venció fue José, y vemos a Sansón y a David que no vencieron y cayeron y tuvieron consecuencias terribles de muerte. Es triste que ministerios se apaguen por no tomar precauciones a tiempo. ¿Se fijan? Esto es algo importantísimo. Hay que tener extremo cuidado, tomar precauciones a tiempo. Algunos piensan que ellos pueden manejarlo y cuando menos piensan ya están involucrándose y el diablo les gana terreno. Y el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Es importante que ustedes no le tengan temor al ser humano, sino que tengan, como predicadores, le tengan temor de Dios. Es importante esto. Por último, el predicador como conclusión debe vivir con integridad, debe vivir con temor de Dios y debemos manejar bien nuestras emociones respondiendo con sabiduría. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Quiero decirte, como predicador vas a ser sentado. La crítica te va a llegar. Puede ser que no te afecte, por ejemplo, alguna crítica, pero va a llegar el momento en el que alguien va a querer criticar tu predicación, va a querer, pero necesitas responder con mansedumbre y con sabiduría de lo alto. Ahora, debes de vivir con integridad. Es necesario que nosotros vivamos con esas características, mas tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.